Saludos Nintenderos, 40 minutos de presentación de Nintendo Direct en el E3 2021, con sorpresas que llevábamos años esperando y que os resumimos en este vídeo en 4 minutos. Todo ha empezado con la presentación de Kazuya como el nuevo luchador de Super Smash Bros. Ultimate, con uno de los trailers más creepy que hemos visto hasta el momento. El luchador de Tekken y Bandai Namco tendrá su propia presentación el día 28 de junio. La saga Life is Strange llega por fin a Nintendo Switch de la mejor forma posible, con todos sus juegos hasta el momento en la Remastered Collection y su nueva entrega llamada True Colors. El 20 de septiembre de 2021 estará disponible. Guardianes de la Galaxia tendrá versión en la nube en Nintendo Switch y llegará el 26 de octubre. Worms vuelve a la consola con Worms Rumble y nos han recordado que Astria Ascending y Two Point Campus llegarán a Nintendo Switch. Anuncio sorpresa con Super Monkey Ball Banana Mania, un remake por el 20 aniversario de la serie con los primeros juegos de la saga. Llega a Switch el 5 de octubre. Mario Party Superstar es una entrega medio nueva y medio vieja, porque recopila tableros y minijuegos de toda la historia de Mario Party, incluidos los juegos de Nintendo 64. Y por si os lo preguntáis, efectivamente tendrá modo online y local. Llega el 29 de octubre. El juego de Metroid en 2 dimensiones se ha terminado llamando Metroid Dread, y su particularidad, además de que se ve de cine, es que nos perseguirá un robot maníaco y terrorífico. Llega el 8 de octubre junto con el amigo de Samus y su nueva mascota. Mezcla de anuncios y confirmaciones con Just Dance 2022 saliendo el 4 de noviembre, Cruise and Blast en otoño y Dragon Ball Z Kakarot aterrizando en Nintendo Switch el 24 de septiembre. No podía faltar la innecesaria pero por suerte breve aparición de Mario Golf Super Rush, que sale el día 25 de junio. Tampoco Monster Hunter Stories 2, el juego de los 1000 trailers que llega a Nintendo Switch el 9 de julio. Ha anunciado el nuevo juego de WarioWare llamado Get It Together, microjuegos en los que tendremos que controlar a Wario, pero que podremos jugar en compañía de un segundo jugador. Este sale el 10 de septiembre y pinta genial. Por fin volvemos a ver Shin Megami Tensei 5 con un nuevo trailer gameplay y una fecha de salida, el 12 de noviembre. Nada sobre Persona, pero sí que tenemos algo para compensarlo. La saga Danganronpa llega a Nintendo Switch con Decadence, una recopilación de todos los juegos lanzados hasta el momento, además de la versión V3. No tiene fecha, pero llegará este año. Se venderá también por separado Danganronpa S Ultimate Summer Camp, un nuevo juego de tablero de la saga. Rescatado de Wii U llega Project Zero Maiden of Blackwater, un terrorífico juego de fotografía y fantasmas que saldrá este año en Switch. Más juegos a porrón con Tony Hawk Pro Skater 1 y 2 el 25 de junio. Strange Brigade ya disponible en la eShop, al igual que el DLC de la campaña de Doom Eternal. Recordatorio maravilloso de que Mario + Rabbids 2 existe y que llegará el próximo año. Y por si nos habíamos olvidado de su existencia, los 2 juegos de Advance Wars tendrán un remake en Nintendo Switch. Llegarán juntos el 3 de diciembre. Aquí comienza el pequeño segmento dedicado a Zelda, que cumple su 35 aniversario, pero no quieren enseñarnos mucha cosa por el momento. Hyrule Warriors estrena su nuevo DLC el 18 de junio. Y lo más destacable es que tendremos a Zelda en moto. Repetimos, Zelda en moto. Nueva joyita de aniversario, al igual que con Mario. Nintendo creará una Game & Watch de Zelda, y esta vez con 4 juegos. Zelda 1, 2, Link's Awakening y un Game & Watch especial y único. Esto sale el 12 de noviembre. Termina la presentación con lo que todos esperábamos: volver a ver la secuela de Zelda Breath of the Wild, que poco tiene que ver ya con la primera parte. Por lo que vemos en el tráiler, partes de Hyrule ascenderán al cielo, habiendo todo un mundo allá arriba, y podremos movernos por él de una forma similar a como ocurre en Skyward Sword. La mano que tendrá Link le permitirá transmutarse y atravesar superficies, o controlar elementos como el agua. La parte mala es que se pierde también este año. Se confirma que llega en 2022. ¿Qué os ha parecido este Nintendo Direct del E3 2021? Suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos nada de Nintendo y Switch. Y por aquí os dejamos nuestros últimos vídeos de secretos y detalles. Un saludo y hasta otra.